Bueno, muy buenos días, te recibo un cordial saludo. Mi nombre es Daniela Piedra, soy la coordinadora de gestión de contenido del Grupo Babel y seré yo la encargada de moderar este webinar llamado Campañas de mercado exitosas de la mano del método Design Thinking. Quiero proceder a saludar a todas las personas que nos están acompañando de manera virtual en este webinar organizado por Grupo Babel y Sport DI con el fin de explicar por qué el método Design Thinking pues es un método que permite entender mejor las necesidades del usuario o cliente y crear soluciones innovadoras e iterar rápidamente para corregir. Quiero presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Julio Córdoba Retana, quien es especialista en innovación con más de 20 años de experiencia en la gestión tecnológica y en el mercado financiero latinoamericano en organizaciones como Bacredomatic, Promérica, Da Vivienda, Colpatria, entre otras. Julio ha dirigido la innovación para clientes en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México, Colombia, Ecuador y Florida. Además, tiene una amplia experiencia en la implementación de buenas prácticas tales como Customer Experience, Design Thinking, Lean, Scrum, Kanban, Agilismo Escalado, SAFe, CMMI, ISO 9001, entre otros. Además, Julio es máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, especialista en gestión de la innovación y el cambio y es máster en Ingeniería del Software e Ingeniería en Computación. Bienvenido, Julio. Para nosotros es un honor que estés con nosotros. Gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper bien. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. El, el objetivo de esta sesión es que Grupo Babel, de la mano de su brazo de innovación, que es S4DI, pues presenten a ustedes la forma en que nosotros hemos estado trabajando temas relacionados con Design Thinking y cómo el Design Thinking, de la mano de otras formas ágiles de trabajo como Kanban, permiten el apoyo en departamentos de mercadeo, específicamente en la generación de contenido para campañas de mercadeo. Entonces, el contenido de lo que vamos a ver hoy es este que pueden ver acá. Vamos a primero conversar un poquito sobre el concepto de innovación y de dónde viene todo el tema de la evolución del design thinking, ¿verdad? A partir de esa evolución del design thinking, vamos a hablar un poquito sobre el funnel de marketing, ¿verdad? Y cómo las oportunidades van madurando a través del paso por ese funnel, ¿verdad? Las diferencias o similitudes que pueden haber entre el funnel de B2C y el funnel de B2B y luego entrar a transformar ese funnel y las prácticas de Design Thinking en un Kanban que nos permitan generar un Kanban para marketing, ¿verdad? Un Kanban para mercadeo, ¿verdad? Y que nos permita integrar no solamente Kanban, sino también el Design Thinking dentro de esta forma de trabajo. Al final explicamos un poquito cómo podrían ser las formas de trabajo, esas células ágiles para trabajar estas campañas y digamos, el uso de herramientas que permitan hacer esto de una manera mucho más sencilla, mucho más trazable. Entonces vamos a dar inicio. Eh, eh, Siempre es importante hablar un poquito sobre la innovación, ¿verdad? Y el tema es que en innovación nosotros siempre vamos a tener dos grandes variables, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, y permítame porque a mí me gusta mucho rayar, todo lo que tiene que ver con la incertidumbre en tema tecnológico, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con la incertidumbre del mercado en el que yo estoy, ¿verdad? Entonces, siempre estos dos niveles de incertidumbre los vamos a tener, ¿verdad? A veces tenemos una incertidumbre más baja, a veces una incertidumbre más alta, dependiendo de cada una. Y entonces, cuando yo tengo pues una incertidumbre de mercado baja y una incertidumbre tecnológica baja, pues entonces yo voy a ir haciendo pequeñas innovaciones ahí, incrementales. Esto es casi lo que nosotros llamamos una mejora continua. Poquito a poco yo voy haciendo, si mi mercado no está con mucha incertidumbre, pues yo voy a ir haciendo lo que es un proceso de mejora continua. Ahora, cuando yo tengo no una baja incertidumbre en
cuanto a la parte tecnológica, pero una alta incertidumbre en la parte de mercado, ya empezamos a trabajar con una innovación un poquito ya más radical. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos trabajando tanto la parte tecnológica, pero sí la innovación de mercado. Y lo mismo sucede acá, ¿verdad? En innovación radical, cuando el componente que es de incertidumbre alta es la tecnología. ¿Verdad? En esta parte de tecnología, aquí perfectamente podríamos decir, bueno, los famosos cadenas de bloques o los blockchains, ¿verdad? Bueno, entonces tengo una alta incertidumbre tecnológica, ¿verdad? En este caso, las cadenas de bloques son más bien del estilo transformacional. ¿Por qué? Porque están haciendo disrupción en el mercado, ¿verdad? Entonces, el tipo de innovación que tenemos, por ejemplo, con el cadena de bloques es mucho más del estilo transformacional. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estamos haciendo disrupción en nuestra organización, así va a ser nuestro nivel de innovación. Entonces, nosotros tenemos que trasladar eso a la forma de hacer el mercadeo. La forma de hacer el mercadeo tiene que tener en cuenta si yo estoy haciendo una disrupción de mercado o si yo estoy haciendo una disrupción tecnológica. Dependiendo de ese concepto, entonces yo voy a poder hacer de una manera innovación radical o innovación transformacional. Y en su caso, en los casos, digamos, más básicos, ¿verdad? Poder hacer innovación incremental, que al final de cuentas es la innovación que probablemente hacemos en nuestras organizaciones en el día a día. Entonces, para este tema de innovación, hay una propuesta, Gartner hace una propuesta relacionada con enfocarnos primero en el problema que tiene mi cliente, ¿verdad? Y para ese enfoque en el problema, recomienda utilizar Design Thinking y ya luego específicamente para el enfoque en la solución, recomienda utilizar el Lean Startup y el Agile, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas de estas que tenemos acá que Gartner recomienda? Vamos a ver hoy, bueno, vamos a ver un poquito la parte de generación de ideas con Design Thinking y la parte de implementación de esas estrategias de marketing de una manera ágil, ¿verdad? Entonces, en ágil no solamente está Scrum, sino que existen otras como Kanban, Scrumban, XP, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. Vean, ustedes pueden ver aquí cómo la innovación pasa desde el proceso de empatizar, conocer al cliente, entender el problema, hacer ideas, probar, hacer experimentos, ¿verdad? Aprender de lo que estamos haciendo, construir, iterar, medir, ¿verdad? Que son parte, digamos, de una forma de trabajo que es el del Lean Startup. Y cuando ese experimento nosotros lo hemos hecho y hemos podido comprobar que nuestra hipótesis es cierta o es falsa, entonces nosotros podemos decir, ok, resulta que vamos a ir, ya probamos esta hipótesis, ¿verdad? Y entonces vamos a ir con esto a producción. Entonces, cuando decimos que vamos a ir con esto a producción, lo que vamos a decir es, ya probamos esta campaña, le hicimos un A/B testing, por ejemplo, con 2 o 3 segmentos pequeños, y entonces ahora sí voy a ir a ejecutar esa campaña de forma masiva. Y para esa ejecución de la campaña de forma masiva, vamos a utilizar el concepto ágil, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan viendo, digamos, cómo se van uniendo una con otra. Para los que no han visto alguna vez Design Thinking, pues no es un curso, ni un taller, ni una charla de Design Thinking, pero por lo menos por encima decirles que el Design Thinking está basado específicamente en estas formas de hacer las cosas. Primero, entendemos a nuestro cliente, después entendemos el problema que tiene nuestro cliente, después hacemos ideas o generamos ideas de posibles soluciones al problema que tiene este cliente, ¿verdad? Cuando ya tengo esas posibles soluciones, hago un prototipo para poder probarlo, y en el momento que ya yo he probado, entonces ahora sí me voy a la fase de implementación. De nuevo, les digo, esto no es un curso de Design Thinking ni un taller de Design Thinking. Los invito a consultar. Tenemos un taller de Design Thinking donde aplicamos
prácticas como el Customer Journey, como el Buyer Persona, la generación de mapas de empatía, bueno, un montón de herramientas. En ese taller, nosotros lo que hacemos es aplicar diversas técnicas del Design Thinking para poder ir aprendiendo a generar soluciones cada vez más innovadoras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con este Design Thinking? Bueno, con este Design Thinking, nosotros vamos a tener que hacer una serie de actividades, ¿verdad? Estas actividades que están acá, yo no me voy a poner a repasar cada una en detalle porque tampoco es el objetivo de esta sesión, pues, eh, salir expertos en Design Thinking, pero sí lo más importante es que para cada una de estas actividades, lo vamos a ir viendo, para cada una de estas fases, existen actividades muy puntuales. En la parte de empatizar, y a mí siempre me gusta aclarar esto, esta es la parte donde yo me pongo en los zapatos de mi cliente. Muchas veces en nuestras organizaciones nos ocurren dos problemas. Una, detectamos que hay un problema y nos vamos directamente a tratar eh, de buscar la solución, ¿verdad? Vamos directamente aquí a idear, ¿verdad? Ese es el primer problema que tenemos. Y a veces nos ponemos a definir el problema y ni siquiera tenemos claro quién es nuestro cliente. Entonces, cuando llegamos a la fase de definición, vemos que tenemos 4, 5, 6, 7 problemas diferentes. Lo que pasa es que cada persona estaba viendo el problema desde la óptica de un cliente diferente, ¿verdad? Entonces, a veces definir sin haber empatizado primero con nuestro cliente, ese es el gran problema que tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un proceso de design thinking y resulta exactamente igual para el marketing, es entender a nuestro cliente. Ok, si yo voy a generar una campaña de marketing, lo primero que tengo que hacer es empatizar con ese cliente al que le va a llegar. Bueno, si yo fuera ese cliente al que le va a llegar este email marketing, este post en red social, esta publicidad en red social, bueno, ¿qué es lo que podría yo estar esperando, verdad? Entonces, saber cómo se siente la persona en ese momento, saber cuál es su customer journey desde que él empieza el proceso de búsqueda de información hasta el momento en que compra. Entonces es muy importante para todos y cada uno de nosotros ponernos en los pies de él. Una vez que nosotros hemos definido realmente quién es nuestro cliente, ¿verdad? Tenemos la fase de definir. En esta fase de definir, lo que nosotros vamos a hacer es, ahora sí, ya yo conozco quién es mi cliente, entonces la pregunta es, ¿cuál es su problema? ¿Verdad? ¿Cuáles son los distintos puntos de vista, dependiendo de quién nos lo exprese, del verdadero problema que tiene esta persona? Entonces, definido el cliente, definido el problema, entonces ahora sí nos vamos a ir a hacer lluvias de ideas, y ven que aquí dice lluvias de ideas salvajes, porque la idea es, en la fase de ideación es, no es tanto la calidad de las ideas, sino la cantidad de ideas. Entre más cantidad de ideas tengamos, es mejor. ¿Por qué? Porque pueden ser que sean ideas tontas, ideas locas, pero la suma de 2 o 3 ideas locas podría ser que dé una idea no tan loca. Entonces es importante que esa generación de ideas se dé de una manera divergente, que ahorita voy a explicar el concepto de ideación divergente y convergente, que es también parte fundamental del design thinking. Una vez que yo he podido idear las posibles soluciones, yo no me puedo ir ya y decir, esta es la solución, ¿verdad? Sin antes no prototiparla y evaluarla. Hay una premisa en Design Thinking que dice, muéstrelo y no lo diga. ¿Qué significa mostrarlo y no decirlo? Bueno, no diga que va a ser un video de comunicación. No, muéstrelo, haga un video aunque sea de bajo nivel, con bajo presupuesto, sin alta fidelidad. A veces nos gastamos un montón de dinero en hacer un prototipo cuando realmente lo que podríamos hacer es hacer un prototipo, digamos, de papel, ¿verdad? Que podría ser igual de importante que tener que gastar un montón de dinero en un prototipo, en una maqueta tal vez ya de alta definición, y eso no es lo que andamos buscando. Cuando yo tengo ese prototipo, ¿verdad? Tengo esa maqueta de lo que yo voy a hacer, entonces no necesariamente es ya el arte final, ¿no? Es un arte que fue creado por alguien que tal vez no tiene muchos
conceptos de diseño gráfico, está bien, pero ese es esa es la idea que se quiere mostrar, ¿verdad? Entonces, con esa idea nos vamos a ir a evaluar, ¿verdad? Y esa evaluación es que yo voy a sentar a un cliente, a un grupo de clientes, ¿verdad? Y les voy a decir, mira, si a usted le llegara un post en redes sociales o una publicidad en redes sociales que dijera esto, ¿cuáles son sus comentarios? ¿Qué dirías de esto? ¿Verdad? Entonces capten ahí la importancia de tener el feedback constante de nuestro cliente, de nuestro usuario. En este caso, probablemente el usuario va a decir, mira, si ese post me llega, lo primero que yo voy a decir es que a mí no me interesa Design Thinking. Lo segundo que yo voy a decir es que Design Thinking es para la gente de tecnología. Y ahí van a empezar a escuchar cosas que tal vez ni siquiera les pasaba por la mente, pero justo ese es el proceso que enriquece la generación de ideas o de campañas a través del design thinking. Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta cuando están haciendo design thinking es que design thinking tiene procesos divergentes, como este que ven acá, ¿verdad? En estos procesos divergentes yo tengo muchas cantidades de información, un montón de cantidad de información, ¿verdad? Para poder definir cuál es el problema, ¿verdad? Entonces yo voy a tener acá un proceso convergente ahora, ¿verdad? De este montón voy a escoger estos 2 o 3 puntos de vista y estos 2 o 3 puntos de vista son los que yo voy a atacar, ¿verdad? Entonces vean cómo a partir de conocer las ideas que tiene mi cliente y entender sus problemas, que podrían ser muchos, yo voy a concentrarme en el Pareto, ¿verdad? En el 80-20, voy a traer esta para acá y aquí voy a hacer otro proceso de divergencia. Ven que dice divergencia, convergencia. Ahora aquí voy a volver a hacer otro proceso de divergencia, ¿verdad? Este proceso de divergencia lo que va a decir es, ok, para estos problemas estas son las posibles soluciones que tiene mi cliente. Entonces, para esta necesidad que tiene mi cliente, para esta necesidad de campaña de mercadeo que tiene mi cliente, yo puedo hacer todo este tipo de call to action, ¿verdad? Y puedo hacer, pero entonces nos vamos a dar cuenta que no podemos probarlas todas y que tenemos que volver a hacer otro proceso convergente, ¿verdad? Otro proceso convergente donde dice, ok, voy a probar estas 2 soluciones. Voy a probar con un email marketing y voy a probar con un post en redes sociales. Ok, entonces genero un prototipo de esto, lo miro con mis usuarios y mis usuarios me van a terminar diciendo, ok, cuál de los dos podría ser más efectivo y por qué, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes vean cómo el design thinking hace procesos iterativos de divergencia y convergencia, ¿verdad? Algo importante es que esto no es un proceso, digamos, que va siempre así, ¿verdad? Esto no es algo que va paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Algo importante es que esto es el proceso de design thinking. El proceso de design thinking, ustedes empiezan conociendo a su cliente, pero luego se dan cuenta y conocen a otro cliente, ¿verdad? Y empiezan a definir sus problemas, pero cuando empiezan a definir los problemas se dan cuenta que existen un montón de problemas diferentes, incluso que existen clientes diferentes, ¿verdad? Siguen definiendo el problema, ¿verdad? A veces no tienen claro cuál es el problema. Después, cuando ya ahora sí llegaron a la conclusión de tener el problema, empiezan a generar ideas, pero esa generación de ideas es tan amplia y tan grande, ¿verdad? Que puede ser que tengan que devolverse a acotar más el problema y finalmente cuando ya tienen las ideas, ya ahora sí empiezan un proceso de prototipado, ¿verdad? Van y evalúan con el cliente les dice, mira, es que debería cambiarle esto y esto, lo cambian y vuelven a cambiar con el cliente y al final pueden obtener la validación de lo que ustedes andan buscando. ¿Qué hacemos en todo este proceso de Design Thinking? Bueno, en este proceso de Design Thinking entendemos hacia qué segmento va dirigida nuestra campaña para al final saber cuál es la mejor forma de llegarle a través de esta campaña que acabamos de definir, de la mejor manera de llegarle a esta persona que conocimos aquí al inicio. Entonces es bien importante que ustedes entiendan cómo el design thinking no es necesariamente una metodología. El design thinking es una forma de pensar, ¿verdad? Y cuando estoy hablándoles de una forma de pensar, estamos hablando de que
el design thinking se puede aplicar en cualquier cosa que hagamos en nuestra vida que tenga que hacer una resolución de un problema. Tenemos que entender a quién le vamos a resolver el problema, tenemos que definir su problema, tenemos que idear soluciones, tenemos que hacer prototipos para probarlos y finalmente solucionar el problema que está teniendo esa persona. Entonces, un poquito para que vayan entendiendo en términos de design thinking cómo esto se aplica al marketing. Ahora bien, para todos es conocido el funnel de marketing, ¿verdad? Entonces, este funnel de marketing nos va a permitir ir bajando, ¿verdad? Ustedes esto ya lo han visto probablemente en otras presentaciones, ¿verdad? Y probablemente yo aquí voy a tener, no sé, 10,000 contactos, ¿verdad? 10,000, le llegué a 10,000 personas, le llegué a 30,000 personas, pero ese awareness, ¿verdad? No va a ser lo mismo conforme yo empiezo a bajar en las etapas del funnel, ¿verdad? Esto se va a ir haciendo más pequeño, ¿verdad? Porque de los 20,000 a los que le llegué, puede ser que solo hayan 100 que están interesados. De esos 100 que están interesados, hay 20 que están tomándolo en consideración. De esos 20, hay 10 que están con la intención de hacer una posible compra. Luego hay 5 que están evaluando la compra y me terminaron comprando 2. ¿Verdad? Ok, bueno, estos 2 que me compraron, ¿verdad? Son importantísimos que nosotros podamos darle una trazabilidad y un seguimiento a través de un Kanban, y lo vamos a ver más adelante, de cómo se va comportando cada una de estas etapas, la campaña en cada una de estas etapas. Entonces, recordemos siempre, ¿verdad? Que en esta primera etapa, lo que tenemos acá, ¿verdad? Es el awareness, es esa etapa donde yo estoy generando, o sea, haciendo generación de leads, tratando de llegarle a la mayor cantidad posible de personas. Después, yo estoy acá ya en una parte donde yo estoy haciendo crecer, estoy alimentando esos leads, ¿verdad? Puede ser que yo le haya llegado a 100,000, pero de esos 100,000 personas, no las 100,000 están interesadas, ¿verdad? Entonces, ni han empezado a considerar una compra hacia lo nuestro. Entonces, yo tengo que empezar a esas personas que de alguna manera de primero le llegué, tengo que empezar a nutrirlas de más información para que ellos empiecen a mostrar ese interés. Y al final, ¿verdad? Pues todo lo que andamos todos buscando cuando hacemos una campaña, ¿verdad? Es que esos leads se terminen convirtiendo en las ventas, ¿verdad? Que mi organización necesita para, pues, seguir operando, ¿verdad? Ahora, es muy diferente el marketing del B2C al B2B. Puede ser que ustedes sean organizaciones que están muy relacionadas con el B2C, entonces tienen que tomar en consideración las actividades que se recomiendan acá, o si su organización, como es el caso del Grupo Babel, por ejemplo, está organizada o está basada en el B2B, bueno, pues saber cuáles son esas actividades que se deben hacer en cada una de estas etapas del funnel. En esta parte yo no voy a profundizar mucho. La verdad que esto es ya un poco más de teoría general sobre el funnel de marketing, pero sí recuerden que no es exactamente lo mismo. Las actividades que nosotros tomamos en consideración, por ejemplo, aquí en esta parte, la fase de consideración, ¿verdad? No es lo mismo lo que hacemos si yo soy un cliente que si es de negocio a negocio, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes entiendan que cuando ustedes arman las acciones que van a hacer en cada una de sus etapas de este funnel, ustedes puedan discernir si le están llegando a un segmento B2C o le están llegando a un segmento B2B o B2C. Bien. Ok. Ahora bien, ¿cómo integro entonces? ¿Cuál es la forma de integrar esto que hemos visto de Design Thinking con lo que hemos visto del funnel de marketing? Bueno, hay una herramienta de Ágil que se llama Kanban. Esta herramienta de Kanban, ustedes la ven acá, es una serie de swimlines, ¿verdad? Esto es un swimline, ¿verdad? Aquí hay un swimline, ¿verdad? Y entonces, este que ven acá es un Kanban muy sencillo de marketing, ¿verdad? Entonces, aquí pueden estar las ideas que nuestra empresa tiene sobre las campañas que queremos hacer,
¿verdad? Y luego podemos tener una línea para lo que hay que hacer, lo que está en progreso, lo que está por revisión, lo que está en revisión en progreso, lo que está esperando un tercero y lo que está listo. Entonces, ustedes ven acá que aquí está la gente de contenido, PPC, social media, diseño, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir haciendo? Bueno, cada una de estas campañas en las distintas fases del funnel con sus distintos accionables, se van a ir poniendo en un sticker como este, ¿verdad? Entonces, esto es un accionable, ¿verdad? Entonces, el contenido, bueno, es que voy a empezar a hacer tal cosa, ok, en el momento que dices voy a empezar a hacer, pasas este sticker del swimline de to do al swimline de en progreso, ok, entonces en este momento Daniela, que es la gestora de contenido, está en progreso haciendo el accionable que dice acá. Pero resulta que este accionable después en algún momento tiene que ser revisado, entonces se pasa para acá, ¿verdad? Entonces ustedes van a ir viendo cómo, dependiendo de cada uno de los roles, ¿verdad? Que tengan ustedes en su organización, ¿verdad? Las tareas que se ponen en los stickers se van a ir moviendo, ¿ok? Este es el fundamento de cualquier Kanban board, ¿verdad? De cualquier pizarra Kanban. Una pizarra Kanban es aquella donde yo voy pasando con stickers, ¿verdad? Ahora está muy de moda las herramientas como Miro o como algunas de estas que ahora al final vamos a conversar un poquito, donde yo no necesito tener los posits en papelito que se usaban antes, más ahora con el tema pandemia, y ya no estamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, lo tenemos en una herramienta, que hay cientos de herramientas para hacer esto de manera gratuita. Entonces, ustedes van a poder ir haciendo y moviendo las actividades que están haciendo y teniendo un control. Lo más importante es que ustedes puedan ir viendo cuál es el estado de sus campañas, por dónde andan sus campañas, dónde se están quedando pegadas, ¿verdad? A veces vamos a poder encontrar, por ejemplo, si aquí hubieran un montón de stickers más, ¿verdad? Imaginémonos que hay así este montón de stickers. Aquí nos podemos dar realmente cuenta que tenemos un cuello botella, ¿verdad? Y ese cuello botella se llama terceros, ¿verdad? Estamos, las campañas, los call to action fluyen, pero se nos quedan pegados cuando llegan a esta parte, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas de administración 3.0 las van a poder ver cuando monten un Kanban como este. Ahora bien, ¿qué puede hacer uno para montar un Kanban? Y por ejemplo, esto es un Kanban montado manualmente en Miro, ¿verdad? Aquí lo ven, es una imagen extraída de Miro, donde yo hago mis swimlines, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, aquí está mi backlog, esta es mi bolsita con todas las campañas que en algún momento este equipo va a sacar, ¿verdad? Este es otro equipo, ¿verdad? Entonces, estas son las campañas que mi equipo va a tener y a partir de ahí, entonces yo voy a ir viendo, ok, esta campaña está en awareness, esta otra campaña está en interesados, esta otra campaña está en consideración. Y entonces cada una de las campañas se va a ir moviendo adentro, haciendo doble clic de la campaña, vamos a poder ver qué se está haciendo y los indicadores de esa campaña. Entonces, vean cómo en un simple Kanban yo puedo ir viendo el avance de cada una de mis campañas. Es importante utilizar herramientas para esto, ¿verdad? Y cuando digo utilizar herramientas, no estoy hablando de Excel, ¿verdad? Estoy hablando de herramientas visuales que gráficamente le permitan a uno saber cuál es el estado de mis campañas. Bien, ahora, eso, si ya lo integramos con el Design Thinking, podríamos ver algo como esto, ¿verdad? Nosotros, antes de meter algo en el backlog, ¿verdad? Todo esto de acá, deberíamos hacer un proceso para ver de que es todo relacionado con Design Thinking, ¿de acuerdo? Entonces, yo debería, con las campañas con lo que mi cliente quiere hacer, ¿verdad? O sea, imaginémonos que yo quiero llegarle a mis clientes que compran licencias de Microsoft. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, conozcamos quién es el cliente, ¿verdad? Definamos cuál es su problema, ¿ok? Ideemos posibles formas de llegarle a esos
compradores de licencias. Prototipemos, hagamos un prototipo de posibles email marketing o de posibles posteos en redes sociales y evaluémoslo con algunos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es tratando de asegurar, ¿verdad? Que nuestra campaña, cuando llegue al backlog, ¿ok? Que este es el punto de entrada al tema del funnel, si ustedes lo ven para acá, ¿verdad? Esto de acá para acá es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que es el funnel de mercadeo, ¿verdad? Entonces, que tratemos de probar la campaña antes de que llegue acá. ¿Por qué? Porque a veces lo que estamos haciendo es que tiramos campañas y campaña y campaña y campaña y campaña y campaña. Y cuando vamos por acá, ¿verdad? Nos damos cuenta que la campaña no está sirviendo. ¿Ok? Tampoco es un pecado que la campaña no sirva. O sea, tampoco somos como que Design Thinking es la pomada canaria y con eso ya no van a volver a fallar las campañas. No, eso no es así, pero por lo menos el margen de error es menor. Entonces, hacemos estas pruebas, entendemos bien a nuestro cliente. A veces lanzamos campañas y no sabemos para qué cliente la estamos lanzando. A veces lanzamos una campaña y no sabemos cuál es el objetivo que tendría mi cliente de ver esa campaña, ¿verdad? Lanzamos una campaña tal vez en redes sociales cuando mi cliente no ve redes sociales. Mi cliente es un tomador de decisiones de entre 50 y 65 años que lo que usa es el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le voy a llegar por redes sociales si lo que usa es el correo electrónico? Bueno, es parte, digamos, de lo que hay que prototipar, de lo que hay que evaluar, agarrar y traer a ese cliente que yo tengo, que yo conozco, ¿verdad? Y decirle, mira, don John, yo estoy creando una campaña así, 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 así. Si a usted le llega esto de esta forma, ¿cuál es su opinión? Si le llega esto de esta forma, ¿cuál es su opinión? Conocer ese feedback y basado en el feedback que esta persona te da, entonces ahora sí, armar la respectiva campaña. Y a partir de ahí, entonces, tener las campañas y los accionables de las campañas por cada una, como ustedes ven, de las etapas del funnel. Y entonces ustedes aquí van a tener una gran cantidad de accionables para cada una de las campañas. Y aquí hay algo importante, y es que recuerden que todas estas campañas al final están por algo, ¿verdad? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí trabajamos para una ONG. Bueno, no sabría decirles si todos trabajamos para sociedades que andan en busca de lucrar, pero la mayoría estaríamos en buscando lucro. Entonces, tenemos que poner OKRs. OKRs son los antiguos KPIs, ¿verdad? Los OKRs son esos indicadores que me van a decir a mí por cada una de las fases de mi funnel si estoy o no cumpliendo lo que yo estaba esperando en cada una de las fases. Entonces yo tengo que tener OKRs en cada una de las fases para poder medir y al final solo al final poder decir la suma de estos OKRs, ok, realmente esto me está dando el retorno de inversión que yo quería, ¿verdad? Entonces, si yo al inicio invertí $1,000 en una campaña, ok, bueno, esos $1,000 se van a ir viendo distribuidos en las distintas fases y cuánto me generaron, cuál es mi retorno de inversión. Ok, por esos $1,000 que invertí en esta campaña, me llegaron 6 SQLs, ¿verdad? 6 leads de ventas ya clasificados y se generó un pipeline de $150,000. Ok, entonces ahora sí, poder sacar un costo, ¿verdad? De cuánto me está costando a mí cada SQL para poder decir, ok, esto realmente o hay que aumentarlo o hay que bajarlo. ¿Cuántos de esos SQL se están convirtiendo en oportunidades ganadas? Es importantísimo que ustedes sepan, digamos, distinguir, ¿verdad? Entre lo que es el MQL, ¿verdad? Que es el lead que probablemente marketing siempre ha generado y el que ha traído desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Que es ese lead o esa oportunidad de
de algo que sale a partir de las actividades que hace marketing. Pero el SQL y poder decir, ok, se han enviado tantas propuestas por un monto total de tanto monto, de esas propuestas se ha aprobado el 50%, el 20%, el 60% por un monto total de, esos son los indicadores que deberíamos poder llevar en este estilo de integraciones entre Design Thinking y Kanban. Bien, ahora, para llevar esto, nosotros, al menos en Grupo Babel, hemos hecho una propuesta de integrar esto en células ágiles. Estas células ágiles, como su nombre lo indican, están compuestos por una serie de roles muy relacionados entre marketing y agilismo que me permitan a mí poder llevar la gestión de este Kanban. Ojo que estoy diciendo que son roles. No necesariamente estoy diciendo que hay que tener una persona para cada uno de ellos, ¿verdad? Puede ser que una misma persona, y como pasa en muchas pymes, le toque ser Zoila, ¿verdad? Y entonces sos el Product Owner y sos, ¿verdad? Sos varios roles. Pero en aras también de ir pensando en cómo meto yo agilidad en mi departamento de marketing, ¿verdad? Entonces yo voy a estar gestionando igual basado en mi Kanban, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver acá adelante, ¿verdad? Pero ese Kanban lo vamos a administrar con una célula ágil. Esa célula ágil va a tener varios roles. El primer rol, y aquí lo tengo descritos, pero los voy a comentar acá porque me parece que es más valioso verlo acá. Este señor, el PO, el Product Owner, esta es la voz del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo a ustedes, en una célula ágil, ¿quién sería el cliente de una célula ágil de marketing? Bueno, pues la estrategia, el gerente de mercadeo, el gerente general, que es quien dice hacia la estrategia de hacia dónde deberíamos ir con nuestro marketing. Entonces, si yo tengo por acá al CEO de la compañía, ¿verdad? Y este CEO junto con el gerente de marketing, ¿verdad? Dirigen la estrategia. El PO es quien hace esta relación, ¿verdad? De esta manera y define con el CEO y el gerente de marketing cuál es la estrategia o cuáles son las campañas que esta célula ágil va a atender, ¿verdad? El PO tiene como responsabilidad atender lo que se llama o gestionar lo que se llama el Product Backlog. ¿Se acuerdan? Que lo teníamos acá, ¿verdad? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Es un saquito, ¿verdad? Que vamos a tener con todas las necesidades de campaña, de campañas que ¿quién me las ha dicho? Ah, bueno, me las ha dicho el CEO y el gerente de marketing. ¿Ok? Entonces el CEO y el gerente de marketing definen esas campañas, esas necesidades de qué es lo que tenemos que hacer. Y a partir de ahí, con este backlog priorizado, ¿quién define la prioridad? El único responsable de definir las prioridades es el PO. ¿De acuerdo? Obviamente este PO, para poder definir estas prioridades, ¿verdad? Que están acá, las va a consultar con el CEO, con el gerente de marketing. A partir de ahí, esos requerimientos entran en ese Kanban que acabamos de hablar y van a ser administrados por lo que se llama un Dev Team, ¿verdad? Un equipo que se va a encargar de ejecutar eso, que es todo el resto del equipo, ¿verdad? El resto del equipo está conformado por un Scrum Master que dentro de la idea de tener el Kanban Board es hacer toda la gestión de las ceremonias necesarias para que se puedan llevar a cabo las campañas. Entonces, el Scrum Master, como lo dice claramente la teoría, no es el jefe, ¿verdad? O sea, no es que el Scrum Master sea el jefe de estos que están acá, no, para nada. O sea, el mismo nivel tiene el Scrum Master, que tiene el arquitecto, que tiene el Community Manager, que tiene el telemercadeo, el ejecutivo de negocios o la agencia de publicidad. Son un equipo. Pero este señor tiene una visión y una función fundamental y es la de eliminar los impedimentos. Si el arquitecto tiene un impedimento, el Scrum Master le ayuda. Si el Community Manager tiene un impedimento, el Scrum Master le ayuda. Si el telemercadeo tiene un impedimento, el Scrum Master le ayuda. Entonces,
este señor se convierte en un líder servicial. Es un tipo de liderazgo, liderazgo servicial, que lo que trata es de eliminar los bloqueos para que fluya las campañas, ¿verdad? Para que fluya lo que hay en el backlog, para que se vaya, para que se ejecute, para que no se queden pegados. Ese es el rol del Scrum Master. Luego tenemos a los arquitectos. En nuestro esquema, la propuesta que nosotros estamos haciendo, estos arquitectos son, digamos, pensadores, diseñadores de las soluciones que nuestros clientes esperan, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el conocimiento técnico más bravo. Es decir, si yo vendo servicios de soporte de servidores, en estos arquitectos, perdonen, en estos arquitectos está las mejores ideas de arquitecturas de servidores que pueden existir, ¿verdad? Entonces ellos son los que realmente pueden hacer el plano de lo que nuestro cliente está necesitando. ¿Y por qué metemos a los arquitectos? Porque nadie más en el equipo tiene el conocimiento técnico de lo que nosotros vendemos. A veces pasamos por la pena de tomar nosotros como personas de mercadeo, eh, la decisión de cuál campaña hacer o cómo hacer tal campaña o qué decir en una campaña, cuando el arquitecto ve eso, dice, Dios mío, ¿qué están diciendo? Esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene por qué marketing saber de qué significa DevOps, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros metemos al arquitecto dentro de nuestro equipo ágil, evidentemente este arquitecto va a ir pasando conocimiento a todos los miembros, ¿verdad? Y a partir de ahí ya la gente va a empezar a conocer qué es DevOps, conocer un montón de cosas, ¿verdad? Conocer de lo técnico que nosotros vendemos. Después de los arquitectos tenemos al Community Manager. Este Community Manager, más que un Community Manager, es casi un diseñador gráfico publicista. Esa es la propuesta, es un Zoila, ¿verdad? Es esa persona que interpreta lo que el PO trajo como voz del cliente, ¿verdad? Lo que el arquitecto dijo, que es lo que se podía decir técnicamente, y ahora sí, lo pasa a un lenguaje de publicidad, de mercadeo, de marketing, una frase que venda. Si aquí ven los arquitectos, lo que tienen son un montón de ingenieros en sistemas, probablemente los mensajes que lleguen, si usted deja este mensaje tal cual lo dijo esta persona, no va a llegar como puede llegar un mensaje que haya sido canalizado por una persona de publicidad, una persona que sepa de diseño gráfico, que sepa de cómo postear, de qué decir en un copy. Eso es importante que siempre exista, ¿verdad? Dentro del equipo también ponemos al personal de telemercadeo, porque dependiendo de por donde vayamos en el funnel, vamos a tener acciones de llamadas. Vean que aquí hay una mezcla del mercadeo total, ¿verdad? Esto no es solamente marketing digital. Aquí tenemos marketing digital mezclado con marketing tradicional, ¿verdad? Entonces, aquí perfectamente podemos meter también a la gente de telemercadeo. Y vean qué interesante, tenemos a los, bueno, voy a primero a brincarme el ejecutivo de negocio, voy a brincarme a la agencia de publicidad. La agencia de publicidad es, en el caso que ustedes esto lo tengan tercerizado, es importante que la agencia de publicidad participe de manera directa en lo que esta célula está haciendo. Aunque ellos solamente paguen pauta, si ellos solamente se dedican a pagar pauta, está bien, solo paguen pauta, pero ellos tienen que conocer este engranaje y conocer el lenguaje que aquí se habla, porque eso les va a ayudar a entender mejor el negocio. Y algo importantísimo es que en estas células ágiles metemos al ejecutivo de negocio. Y esta es la integración que tal vez es fundamental, que muchas organizaciones pasa, que marketing tiene que sumar con ventas, ¿verdad? Con sales. ¿De acuerdo? O sea, no puede ir marketing para el norte y ventas para el noroeste. ¿De acuerdo? Los dos tienen que ir hacia el mismo lado. Entonces, cuando yo tengo un lead, es importante desde que sale la campaña que esta persona esté enterada que sus clientes van a recibir información de nosotros, ya sea por un email marketing, ya sea por un posteo, qué tipo de información, ¿verdad?
a hablar con sus clientes sobre esa información que en este momento, esta campaña que se está ejecutando, e incluso invitarlo a seminarios, a charlas, etcétera, pero también poder dar feedback de lo que dicen sus clientes, ¿verdad? Los ejecutivos de negocio tienen ese contacto directo con el cliente, dar feedback de lo que dicen sus clientes a todo el equipo para poder pivotear la estrategia. No necesariamente la estrategia que se define al puro inicio es la con la que se termina. Estos feedback de gente que está en el campo, como es el ejecutivo de negocio, es de mucho valor agregado para esta célula ágil. Aquí en la presentación, por si quisieran pues pegarle ahí un pantallazo, está la explicación, digamos, teórica de lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Desde la definición de qué hace un Product Owner, qué hace un Scrum Master, qué hace el arquitecto, qué hace el Community Manager, y yo le voy a poner entre comillas Community Manager. Realmente no debería ser ese el nombre, pero la idea es que sea una persona que pueda diseñar, generar contenido, que no solo vea aspectos de diseño gráfico, sino que también vea aspectos de redacción, que piense en temas de publicidad, de cómo llegarle, del mensaje que tiene que llegar, ¿verdad? Esto es bastante importante, ¿verdad? El telemarketing, ¿verdad? Bueno, evidentemente las acciones de telemercadeo y las del ejecutivo de negocio, que ya les dije, es el que recibe al final los SQLs, ¿verdad? Los leads ya listos para generar una propuesta, para enviar una propuesta. Bien, y finalmente, para ir cerrando y tal vez dar ahí unos minutos de preguntas, todo esto que hemos visto no es para nada recomendable hacerlo a mano, ¿verdad? O sea, ni llevarlo en ni llevarlo en un Word, ni llevarlo en un Excel. No, existen herramientas y hay muchas libres. Estas que yo le estoy mostrando acá se llama Airtable, si no me equivoco, ¿verdad? Airtable te permite hacer este tracking, ¿verdad? Este tracking que vemos acá sobre las distintas campañas. Yo puedo poner las campañas en cada una de las etapas, ¿verdad? Y yo puedo ir poniendo aquí, puedo darle adentro, darle doble clic y ver un montón de información, si está cumpliendo los indicadores, si no está cumpliendo los indicadores. Ahora, yo les pongo este ejemplo porque es un ejemplo que conozco, pero perfectamente ustedes me dicen, mira, lo puedo hacer en Microsoft Planner, lo podemos hacer en Microsoft Planner, ahí se puede llevar un Kanban de una manera muy sencilla. Lo puedo hacer para los más tecnológicos, lo puedo hacer en Azure DevOps, que me permite llevar Kanban, lo puedes hacer en Azure DevOps, que te permite, en Jira, en Trello, todas esas herramientas que permiten llevar Kanban, que probablemente alguna de todas ellas su organización ya tiene, ahí lo pueden llevar. Es importantísimo que este radar exista, que yo pueda venir y ver una foto de todo lo que se está ejecutando, ¿verdad? Esto existe hace mucho tiempo en los call centers, ¿verdad? Uno veía antes, cuando estábamos todos en sitio, que había un call center y había una fila de 20 agentes llamando y afuera había una pizarra con un montón de dibujitos, indicadores y cosas. Eso eran los indicadores de esa línea de de personas que estaban llamando y cómo se estaban comportando, y la llevaba el supervisor de la línea, ¿verdad? Entonces, pues ahora ha cambiado un poco el tema, ahora es ya no una pizarra física, sino una pizarra electrónica, y esta pizarra electrónica te permite llevar una gran cantidad de información sobre las distintas campañas. Entonces, recomendación, integren esto con una de sus herramientas, ¿verdad? Si tienen un CRM, traten de que esto pueda ser integrado con su CRM de manera que quede completamente amarrado, ¿verdad? Y esto nos permita pues un tracking todavía más claro, más fácil y más seguro de lo que se está haciendo en su organización. Entonces, con eso termino. Espero que esto haya sido, digamos, de provecho para ustedes y más bien abro a la sesión de preguntas para ver en qué les puedo ayudar. Dani. Muchísimas gracias, Julio, por toda esta explicación. Vamos a pasar a la sección de preguntas, entonces cuando gusten pueden realizarlas. Creo que ya hay una por acá, dice, vamos a ver.
El Design Thinking enfrenta y soluciona los retos y problemas que surgen en nuestras empresas. El Design Thinking te ayuda a canalizar esos problemas y a buscarle soluciones innovadoras. No te lo soluciona, ¿verdad? El problema, pues, va a depender del tamaño del problema. Puede ser que necesites Design Thinking y algo más, pero de que con cualquier problema usted va a poder canalizarlo a través del pensamiento Lean. Recuerden que esto es el pensamiento Design Thinking. Recuerden que es un modo de pensar, es un mindset. Pensar Design Thinking es un mindset, es analicemos quién es mi cliente, cuál es su problema y después ideemos soluciones, prototipemos y evaluemos. Eso esa forma de pensar, si usted la mete en su gente de telemercadeo, en su gente de mercadeo, en su gente de finanzas, eso es una forma de pensar. Entonces, el design thinking en cualquier parte de la organización va a ayudar a ese cierre de soluciones. Por lo menos no las elimina del todo los problemas, pero sí creo que va a traer digamos, una generación de soluciones mucho más creativas, ¿verdad? Principalmente si hacemos de manera correcta la divergencia y la convergencia. Ese tema de divergencia y convergencia es fundamental en Design Thinking, pero se aprende mejor en un tallercito, ¿verdad? Es necesario hacer ese tallercito para que ustedes puedan probar cómo es la divergencia y la convergencia, ¿verdad? Por eso les decía el tema de preguntarnos por los talleres de Design Thinking, porque sin importar el problema que ustedes quieran solucionar, esos talleres les sirven montones. Y es más, podemos hacer el problema que usted tiene en su organización o los problemas que usted tiene en su organización, los podemos hacer como caso práctico de ellos. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿cómo puedo aportar valor al cliente con esta metodología? Ok, es súper importante la pregunta. La forma en que usted aporta aporta valor al cliente es haciendo una buena fase de empatía. Si usted hace una buena fase de empatía, usted va a entender qué es lo que le motiva al cliente, qué es lo que lo desmotiva. Existe en el taller, existe un trabajo que hacemos que se llaman los touch points, ¿verdad? Que son esos puntos de contacto con mi cliente. Si nosotros, antes de ponernos a buscar la solución, entendemos cuáles son los touch points, cuáles son esos puntos de contacto y orientamos nuestro problema y nuestra solución a que esos puntos de contacto sean más placenteros, definitivamente vamos a tener soluciones cliente céntricas. Y al tener soluciones cliente céntricas, estamos aportando valor a nuestro cliente. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Alonso Rodríguez. Para preparar mejor a un equipo de mercadeo en esas metodologías ágiles, ¿en cuál orden se sugiere preparar al personal? Primero en Design, luego Six Sigma o Product Owner, etcétera. ¿O cómo sería el orden más adecuado? Muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. A ver, yo considero que lo primero es el pensamiento basado en diseño, es decir, Design Thinking, ¿verdad? Entonces, primero ese pensamiento basado en el diseño. Después de ese pensamiento basado en el diseño, yo les recomendaría todo el tema de ágil, ¿verdad? La agilidad. Y la agilidad incluye dos temas que vimos acá. Uno, todo el tema de Kanban, que realmente es muy sencillo, pero muy práctico. Y en segundo lugar, el tema del Scrum. Incluso uno puede generar algo que se llama intermedio, que se llama Scrumban, ¿verdad? Que es una combinación entre Scrum y Kanban, ¿verdad? Y ese board nos va a permitir generar una serie digamos, de conocimiento en la gente. Practicar con un Kanban o con un Scrumban va a ser mucho más sencillo cuando ya tengas que pasar esto a una herramienta. Entonces, primero Design Thinking, luego Kanban, luego Scrumban, y a partir de ahí ya echar a andar con la gente de mercadeo. Definitivamente esa es la idea, ¿verdad? Perfecto. Por acá nos preguntan, ¿hay herramientas de Design Thinking que nos permite identificar los touchpoints con el cliente? Definitivamente, se llama Customer Journey y con el Customer Journey es muy interesante. Es un ejercicio apasionante y de hecho siempre la primera vez que una persona hace un Customer Journey se le hace un mundo, pero después cuando ya tiene que hacer el segundo, el tercer y el
cuarto Customer Journey se dan cuenta el valor agregado que esto tiene. Con ese Customer Journey nosotros vamos a ir pasando por las distintas fases de ese viaje del cliente, desde que siente la necesidad hasta que compra y recompra y recomienda, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo con esa herramienta del Customer Journey, vamos a ir viendo en qué momento es que se pone en contacto con nosotros y por qué canales. Hay algo muy importante y es que hoy por hoy la forma de contacto con nuestros clientes es multicanal, ¿verdad? Y una de las cosas que más apreciamos es que cuando nos den una respuesta, nos den una respuesta omnicanal. ¿Qué significa una respuesta omnicanal? Que si yo pregunto por el chat, me digan lo mismo y me contesten lo mismo que me dijeron por Facebook o por WhatsApp o por la página web, ¿verdad? No hay nada más feo, y me ha pasado, ¿verdad? Que usted hace una pregunta por WhatsApp, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué requisitos tengo que llevar para tal cosa? Y me dicen, A y B. Y luego lo pregunto lo mismo, en paralelo pregunté lo mismo en la página web, y en la página web me dijeron A, B, C y D. Entonces, eso ya no es una respuesta omnicanal, entonces estamos perdiendo a nuestro cliente esos puntos de contacto, ese momento donde yo contacté por WhatsApp o contacté por página web. Imagínense cómo me siento yo cuando me dicen cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, esa emoción, conocer esa emoción, eso lo hacemos a través del Customer Journey y es importantísimo para el éxito de una campaña. Muchas gracias, Julio. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Por acá hay otra, dice, ¿puedo aplicar esta metodología o solo a mercadeo, sino a toda la organización? ¿Cómo sería este proceso? Me descubrió, sí, se puede aplicar no solo a marketing, se puede aplicar absolutamente toda la organización, principalmente en organizaciones que están muy orientadas a brindar servicios, ¿verdad? Cuando usted tiene una organización que le ponen un ticket para que ejecuten un servicio y usted brinda el servicio, ¿verdad? En ese tipo de organizaciones es muy fácil de implementar este tema, ¿verdad? Es simple y sencillamente es evaluar cuál es el flujo, ¿verdad? Y en lugar de tener, vamos a devolvernos aquí un poquito, en lugar de tener esto acá, por ejemplo, esto acá en el Kanban, nos revisamos a ver cuál es el flujo, ¿verdad? Esto va muy de la mano de un concepto que no vimos y tal vez no voy a entrar, que es el ciclo de vida del cliente. Entonces, si el ciclo, que es diferente al Customer Journey, ¿verdad? El Customer Journey es desde el punto de vista de mi cliente. El ciclo de vida del cliente es a lo interno de mi organización, por dónde pasa mi cliente, ¿verdad? Entonces, sin importar si mi cliente es externo o es interno, ¿verdad? Yo soy el área de operaciones y brindo servicios, ¿ok? ¿Por cuáles fases paso? ¿Verdad? ¿Quién me atiende? ¿Verdad? Entonces, esto es completamente aplicable a cualquier otra unidad. Lo que hay que hacer es conocer el proceso, el value stream, ¿verdad? El flujo de valor que queremos meter acá y encadenar pues ese flujo con Design Thinking y poder aplicarle Kanban y Scrumban para poder aplicarlo. Pero es totalmente transparente para cualquier otra forma otro proceso, ¿verdad? De tu organización, financiero, capital humano, montones. Gracias, Julio. Y creo que ya no hay más preguntas, entonces agradecerte a vos, Julio, por toda esta explicación, que es bastante importante y relevante. Agradecerles a todas las personas por su asistencia y recordarles que si desean información o bien desean una demo, una cita, nos pueden enviar un mensaje o escribirnos a info@esportday.com para solicitarnos una cita. Por acá les voy a dejar el correo. Y muchísimas gracias a vos, Julio. Con mucho gusto, tal vez para cerrar e invitarlos a que pongan en práctica esto en sus organizaciones, en el proceso que ustedes consideren, ¿verdad? Esto no está enmarcado solamente para mercadeo. La charla de hoy era específicamente para mercadeo, pero esto se puede hacer exactamente igual para otras áreas de la organización donde exista un flujo de valor. Siempre y cuando queramos entregar valor al cliente, podemos utilizar Design Thinking de la mano de cosas como Kanban, como Scrumban, como Scrum solito,
SAFE y otras que nos pueden ayudar a mejorar la productividad en nuestras organizaciones. Invitarlos a que nos escriban y que prueben un poquito de nuestros talleres, que ya son un poquito más prácticos, ustedes haciendo ejercicios de la mano de nosotros, y los esperamos.